Buenos días, amigos y amigas. Hoy estamos aquí con la última conferencia del periodo 2022 y bueno, con el título de los nuevos sobreportes aéreos para envíos categoría A0 ahora es francés, otros objets, de 1949. El ponente, Eduardo Consejo Prieto, es coleccionista de sellos desde la infancia. El desarrollo profesional en el sector aeronáutico orientó la afición filatélica a temas relacionados. Las áreas de estudio y coleccionismo se resumen en dos grupos. Correo aéreo, fundamentalmente relacionado con España y sus colonias. Aeronaves de alas giratorias, autogiros y helicópteros en todas las disciplinas del coleccionismo, donde pueden encontrarse referencias, sellos y pruebas, cartas, tarjetas, postales y otros efectos. Correo aéreo por autogiro y helicóptero. Actualmente es presidente de la Comisión Aerofilatera de CESOFI, elegido académico electo de la Real Academia Hispánica de Filatería e Historia Postal el 1 de noviembre de 2018, habiendo dictado su discurso como académico de número en 2022. Premiado en más de 20 exposiciones españolas y extranjeras, es articulista habitual en el ECO, filatélico y numismático y conferenciante de la Sociedad Filatélica de Madrid. Eduardo nos hablará sobre la legislación inicial sobre correo aéreo internacional recogida en el convenio de la OPU de 1929, celebrado en Londres. Introdujo una categoría de envíos para objetos distintos a cartas y tarjetas postales LC, la denominada Autres Objets, ¿se pronuncia así? Autres objetos. Agrupando impresos, papeles de negocio, muestras sin valor, etc. Sin embargo, no fue hasta 1949 cuando se desarrollaron los reglamentos específicos para su implantación efectiva. Con este punto de partida, la conferencia muestra diversos casos de uso de las respectivas etiquetas y marcas AO de uso obligado, tanto en España como en el extranjero, incluyendo el correspondiente análisis de las tarifas vigentes en España a lo largo de un periodo que cubrió fundamentalmente la década de los años 50. Pues muchas gracias, Eduardo, por estar aquí con nosotros una vez más. Te voy a bajar un poquito la luz, quizás. Sí, mejor. ¿Bien la luz? Perfecto. ¿Bien? Sí, eso está bien. Para la luz. Ponte como siempre, dejo aquí el teléfono, La contraventana. Eso. Bueno, muchas gracias por estar aquí y a los que estáis también online. Espero que no sea demasiado soporífero. Voy a intentar circunscribirme a los 45 minutos más o menos que tengo, ¿no? El índice del trabajo fundamentalmente es la definición de esta categoría de otros objetos, o de autres objets en francés, porque era lo habitual, idioma de referencia a la UPU. Los antecedentes previos a septiembre de 1949, que es cuando entra en vigor la aplicación en España, tanto para el correo interior como para el correo exterior, la legislación que se desarrolla en España para estos sobreportes aéreos en 1949, las etiquetas AO, que fue lo primero que llamó mi atención cuando empecé a coleccionar esto, la correspondencia, algunos ejemplos de correspondencia española, con estudio de las tarifas y unos ejemplos que pasaré muy rápido de correspondencia extranjera. Entonces, otros objetos, abreviado AO de autres objets en francés, como hemos dicho, es todo aquello que agrupa las categorías de envíos distintos a cartas y tarjetas, es decir, papeles de negocio, muestras, impresos, pequeños paquetes, periódicos, medicamentos. Entonces, el símbolo se aplica exclusivamente al correo aéreo, porque las tarifas ordinarias pues ponen las tarifas, ves, cuando es una muestra, o papel de negocio, o lo que sea. Entonces, AO, aunque es de uso muy general, solamente se emplea precisamente para estos sobreportes aéreos de tarifa reducida distintos de los de cartas y tarjetas postales. Y también es interesante saber que los envíos en esta categoría solo se admitían para destinos específicos, para aquellos que lo reconocían. El país de destino tenía que estar, digamos, haber aceptado la correspondencia en esta categoría AO. Entonces, antecedentes previos a septiembre del 49 del correo interior, la primera vez que vemos una referencia a sobreportes aéreos específicos para papeles de negocio, muestras, medicamentos y periódicos es en mayo del 38, cuando se instauran las tarifas de
correo aéreo en España, todavía en la Guerra Civil. Después, en abril del 40, septiembre del 41 y septiembre del 43, ya aparecen nuevas tarifas de sobreporte aéreo específico para este tipo de envíos en colonias españolas y zona de influencia, como Guinea, vía Cisneros y Tánger, dentro del archipiélago canario o entre Fernando Po, aquí este no me deja leer, y Guinea Española, continental. En cuanto al correo exterior, bueno, pues es verdad que ya en diciembre del 29 aparecen referencias a impresos, periódicos, papeles de negocio y muestras de comercio publicado en la Gaceta de Madrid para destinos específicos como son la zona francesa de Marruecos, Argelia, Túnez, África Occidental Francesa, Brasil, Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Perú, o sea, una lista relativamente reducida, que luego se va ampliando. En marzo del 30 para la zona francesa de Marruecos y África Occidental, van variando, o en octubre del 30, noviembre del 30 para otros países, hasta julio del 32, las últimas referencias para una amplia relación de destinos. Yo he escrito todo esto, pero obviamente no voy a leer algún resumen de estas primeras. Entonces, en el año 49 aparece la legislación, hay una orden ministerial, el 19 de julio, que se publica en el BOE en agosto, cuando también se publican las nuevas tarifas de los sobreportes aéreos para la correspondencia nacional e internacional, en el Diario Oficial de Correos y Telecomunicación, y el 22 de agosto, un poco después, se publican unas instrucciones para la gestión de la correspondencia en esta categoría AO, y entrando en vigor el 1 de septiembre. Entonces, en esas instrucciones, hay la disposición primera dice que, y aquí sí voy a leer, designación de los AO. Mientras no se prevea a las oficinas de las etiquetas adecuadas, esta categoría de correspondencia ostentará en su cubierta y en forma destacada las iniciales A o el lápiz de color. O sea, está previsto que haya unas etiquetas específicas para identificar esta clase de envíos, pero en tanto en cuanto no se disponga, dice, tiene usted que poner una A y una O en lápiz de color. Un año y 4 meses después, en diciembre del 50, hay un aviso, y no fue el único, donde dice designación de los envíos de la categoría AO. Algunas administraciones extranjeras se dirigen a este centro directivo pues quejándose en que muchas veces es imposible identificar o separar un envío de una carta o tarjeta postal de un envío de un papel de negocio, un impreso, porque no se sigue el procedimiento adecuadamente. Y entonces se recuerda que en tanto en cuanto no haya etiquetas adecuadas, se ponga una marca AO a color, todavía en el 50, en España. Entonces aquí hay una simple muestra, un vistazo de las típicas etiquetas AO que se utilizaron. A la izquierda de la pantalla hay un pequeño carnet de Air France donde venían las etiquetas AO, formato alargado, con también impresos verdes de aduanas, y aquí no se muestran, pero también venían las típicas etiquetas azul de correo aéreo. Luego las hay en formato bloque, con distintos colores y fondos, todas estas son francesas, la de abajo del todo, que es un color más anaranjado, que es de Etiopía, un caso particular que veremos luego. Y a la derecha lo que hay son recortes de sobre donde pone AO por avión. Lo típico era A.O con un rombo, pero luego hay muchas variaciones. Bueno, correspondencia española. Este es el ejemplo más antiguo que he encontrado, de octubre del 51, una carta a Estados Unidos donde pone impresos. Entonces, cuando estudias la tarifa de impresos, la tarifa aéreo AO a Estados Unidos de la fecha, entonces sale que la tarifa es 2 pesetas y un franco insuficiente a falta de 25 céntimos. Esto no era demasiado inhabitual, ¿no? Entonces, con esta tarifa, el equivalente para una carta hubiera sido algo menos del triple, lo que habría tenido que pagar el remitente, un 175% más, ¿no? Y también he puesto ahí las dimensiones de la etiqueta, que no voy a entrar en ello ahora. Esta es una segunda carta de abril del 53, bastante espectacular. Esta la compré en su día por mi afición a los sellos de la Cierva, porque es la única carta que conozco la que lleva un mayor franqueo de 10 pesetas de la Cierva, 20 ejemplares, con una etiqueta AO también curiosa, letras azules sobre amarillo y con un franqueo complementario de franco. Entonces, cuando estudias las tarifas, pues aquí sale que la carta debió pesar el paquete, son impresos certificados por correo aéreo, hasta 820 gramos.
y redondeando por la orden de 1,48 a 5 céntimos, la tarifa aplicable sale 205,75 pesetas exactamente, cuando está franqueada con 205,90. O sea, 15 céntimos en exceso, pues por disponibilidad de sellos adecuados y tal. Total, que con tarifa normal de carta se tenía que haber pagado 656 pesetas, más del triple, lo cual significa que la tarifa reducida a AO pues tenía cierto sentido. Otro ejemplo de febrero del 54 es una carta a San Salvador, con un franqueo correcto de 5 pesetas con 50 céntimos, papeles de negocios en este caso, 10 céntimos, 40 el certificado y 5 pesetas cada 20 gramos el aéreo a Estados Unidos. La carta normal era, me parece, 4 pesetas cada 5 gramos, o sea que cuando tenías que pagar 5 pesetas en categoría AO para 20 gramos, en equivalente a carta o tarjeta postal, pues eran 16 pesetas. Total, que aquí una vez más, la tarifa normal habría que haber pagado un 207% más del triple. Estas típicas etiquetas, yo no sé dónde se fabricaron, pero no me extrañaría que fueran francesas, porque el origen de estas etiquetas fundamentalmente es Francia. No he encontrado ninguna referencia. Esta es otra etiqueta distinta, a punto o punto rectangular, de la carta de diciembre del 54 de Madrid a Berna, donde nuevamente nos encontramos con un franqueo correcto, 70 céntimos para impresos cada 50 gramos, la tarifa Europa AO de enero del 52, 1,50, pues 2,20, el franqueo es correcto. Y con tarifa de carta habitual habría que tener que pagar 5 pesetas, algo más del doble. Entonces, a partir de aquí empezamos a ver también que hay casos de utilización de la marca AO con tampón, no con etiqueta. Esta carta de febrero del 52 de Madrid a San José, Costa Rica, está franqueada en exceso de 5 céntimos, que es una tarifa de impresos, 2 céntimos cada 50 gramos, 40 céntimos de certificado, y igual que antes, 5 pesetas cada 20 gramos, 5,45. Nuevamente estaríamos hablando más del triple con una tarifa de carta. Otra marca AO de tampón distinta, A.O, de diciembre del 52, Sevilla, Estados Unidos, por avión y certificada. Papeles de negocio, 10 céntimos, 40 céntimos, y como estamos hablando de un peso hasta 100 gramos en este caso, calculando, pues sale una tarifa de 25 pesetas con 60 céntimos, un franqueo en exceso de 10 céntimos. Nuevamente más del triple que en tarifa de carta. Esto es un fragmento, esto no está en mi colección, esto lo vi en una subasta, pero no lo compré, porque como había dos solo, ya pedía por lo menos 200 euros, y dije, esto paso. Pero vamos, está bien, ¿no? Es un paquete donde el franqueo es correcto, además no se ve aquí, estamos hablando de 103, 105, 108,50. El pequeño paquete son 6 pesetas hasta 200 gramos, más una con 50 la fracción sucesiva, Bueno, haciendo el cálculo, al final sale que el franqueo es correcto para este paquete en una carta certificada por avión de Valencia a Milán. Debió pesar 1 kilo prácticamente, y con lo cual se habría tenido que pagar 202 pesetas, casi el doble, no es tanta la diferencia en este caso, con tarifa de carta normal. Otro caso de unas muestras sin valor, la típica bolsita con cuerdas y con una tasa, que en realidad son gastos de aduanas en Estados Unidos de 15 centavos de dólar, de Barcelona a Estados Unidos, septiembre del 55, muestras de certificado de año, sale una tarifa para un peso hasta 40 gramos de 11 pesetas con 50 céntimos, el franqueo aquí es correcto. Y con carta hasta 40 gramos se habría tenido que pagar 34,6, es decir, un 200% del triple. Los 15 centavos de dólar son gastos de trámite de aduanero en destino. Esto es una carta que, si bien es filatérica, porque tiene un tampón que habréis visto casi todos por ahí, del 50 aniversario del primer vuelo en España de 1910, es una carta certificada de Barcelona a Madrid con marca AO, la franqueó con la tarifa de impresos o de otros objetos, y bueno, lo cierto es que el franqueo es correcto, son 2 pesetas exactamente. Casi el doble se tiene que haber pagado en caso de tarifa carta. Otro ejemplo con marca AO de tampón es esta carta del año 62 a Suiza,
donde el franqueo vuelve a ser correcto, 13 pesetas, muestras, certificado, y la tarifa AO, con tarifa de carta, se habría tenido que pagar 31 pesetas, 2 veces y media más. Siempre vemos que el ahorro es bastante significativo en el empleo de esta tarifa reducida. Aquí hay una carta que está un poco rota y fea, pero bueno, esta es una carta de Lérida con el típico tampón correo aéreo para avión Airmen que se aplicaba en Lérida, como algunos sabréis, certificada, franqueada con 15 pesetas y 60 céntimos. En este caso hay un exceso de franqueo de 1,30. Aquí ya estamos hablando de la marca AO manuscrita. Este es un tercer bloque, el 6.3. Hay primero cartas con la etiqueta AO, segundo cartas con tampón AO y luego pues con un bolígrafo o un lápiz, pero siempre a color, como veréis. Este es otro ejemplo de una carta del año 54 de Madrid a Estados Unidos, por avión certificado. Suele haber bastantes certificadas, en el que no veo aquí si a ver, 15 céntimos, una peseta y 5, 6,15. Aquí estamos hablando de 2, no, 6,15, sí, es correcto. El franqueo en este caso está clavado y con la tarifa de carta hasta 20 gramos se habría tenido que pagar casi el triple, no más. Es bastante frecuente ver cómo con tarifa de carta se habría tenido que pagar aproximadamente el triple. Esta es una pieza curiosa, es una de pequeño paquete del año 1954 en Salamanca, Estados Unidos. Entonces, cuando tienes en cuenta la tarifa aplicable, UPAE, 3 pesetas pequeño paquete, 1 peseta certificado, 5 pesetas cada 20 gramos el aéreo, bueno, sale para un peso hasta 20 gramos 19 pesetas. Sale un franqueo insuficiente por 2,75 pesetas. Parece bastante insuficiente, aunque llegó a destino, porque vemos el Evanston, Illinois, la carta, el censador del 27 de noviembre y el censador de Salamanca el 22 de noviembre, entonces la carta circuló sin problema. Pero incluso cuando te fijas en la etiqueta verde de la aduana pone película, y en esa época había una tarifa distinta para película que para pequeño paquete. Entonces yo, por lo que he visto, en el caso de película la tarifa tendría que haber sido, en lugar de 19, 21, con lo cual la insuficiencia habría sido aún mayor. Aquí se puso la marca AO con un lápiz de color rojo grueso. Esta es una cartita curiosa porque es de Santa Isabel, Fernando Po, a Estados Unidos, con una pequeña marca arriba que pone impresos y AO escrito a tinta azul, y es correcto el importe, el franqueo. Sale exterior, USA, no UPAE, 1 peseta. Estados Unidos dejó de ser país acogido a la UPAE desde enero del 58. Esta carta del 59 ya no aplicaba la tarifa UPAE a Estados Unidos en la tarifa general exterior. El correo aéreo para la categoría de AO desde Guinea era 6,50 pesetas cada 25 gramos y para un peso hasta 25 gramos sale un franqueo correcto, está clavado, son 5, 6, 7,50 pesetas. Aquí habría que haber pagado, en caso de aplicar la tarifa de carta, más del quíntuple, un 440% más. Aquí la diferencia era enorme. Y el sello de 3 centavos de Estados Unidos es una simple viñeta a los efectos, ¿no? En este caso. Este es otro caso de franqueo que no cuadra, porque el franqueo de 11,75 no cuadra en ninguno de los casos que he estudiado. En un primer escalón sale 8,25, en el segundo 14,90, incluso si coges tarifa carta sale 10 pesetas, pero bueno, es una carta certificada de Zaragoza a México, de diciembre del 60, y ahí está escrito AO a bolígrafo rojo. Y este es el último apartado de cartas de España, un par de cartas que muestro, donde son categoría AO, pero no tienen ninguna indicación AO. Entonces, esto es un caso de muestra sin valor de Nerva, Huelva, 29 de febrero del 52, a Londres. El franqueo es correcto, no se está tapado por el pie pero vamos, 50 céntimos porte mínimo 1 peseta, 1,50 el aéreo, para un peso hasta 140 gramos, 3 por 0,50 sería 1,50, 140 gramos, yo qué sé, 4 y 4, 8, es que no lo veo ahí, pero bueno, os podéis creer que el franqueo es correcto en este caso. Sin embargo, hay un incumplimiento de la instrucción de imposición de etiqueta o una marca AO. No hay marca por ningún lado.
lo que se quejaban algunos países de no poder discriminar los envíos por la tarifa de carta o tarjeta postal. Perdona, te voy a interrumpir, pero luego al Sí. final. Como muestra sin valor, ¿cuánto habría sido el porte? Pues es lo que pongo aquí, porque la tarifa de muestras era Perdona. 50 céntimos cada 50 Sí, sí, gramos sí, con un mínimo de una peseta, desde 1,52 €. Sí. O sea, con la tarifa de carta hasta 140 gramos, que es el cálculo que me sale a mí que tenía que tener, porque como digo, cuadra la tarifa perfectamente, se tenía que haber pagado el doble prácticamente. Esta es otra carta desde Lérida, también con la instrucción de aduanas de la gestión aduanera de Collect 15 cents, 15 céntimos, carta de marzo del 55 de Lérida a Chicago. Nuevamente vemos la marca esta de correo aéreo característica de Lérida, con llegada. Y entonces aquí, pues tampoco veo, porque tapa el pie, si el franco es correcto o no, pero probablemente lo sea. A ver, hasta 120 gramos. Me tengo que tener un rato. Bueno, no lo sé, sinceramente. Es que el pie me tapa el final siempre de todas las conclusiones. Yo creo que aquí el franco es correcto. Lleva un Legazpi, 5 pesetas. ¿Qué vas a hacer? Ocultar. A ver si lo vas a... mira. Muchas gracias. Menos mal que estás aquí, Ray, ¿verdad? Bueno, franqueo insuficiente 25 céntimos, pero en una tarifa de 32,50 pues es poco significativo. Sin embargo, si hay un franqueo insuficiente de 25 céntimos, ¿para qué poner 2 sellos de 10 céntimos? ¿No? Esas son las cosas que muchas veces no se entienden cuando estudias una carta. El hecho es que con la tarifa, una vez más, de carta hasta 120 gramos, habría tenido que pagar más del triple, una vez más, por este envío. Bueno, y hasta aquí llegamos con la correspondencia española. Este es un resumen rápido visual de todas las etiquetas y marcas que yo he podido encontrar desde octubre del 51 hasta junio del 62. O sea que esto prácticamente es a lo largo de los años 50 cuando se desarrolla. Luego ya se cae en desuso. Correspondencia extranjera. Bueno, aquí hay de importancia la correspondencia del entorno francés, luego la británica y después el resto. En el entorno francés, en primer lugar, el uso de la etiqueta AO. Aquí no entro en el estudio de tarifas, voy a ir bastante rápido. ¿Cómo andamos de hora? Bien. Entonces, esta carta de 29 de marzo del 49, la más antigua que conozco, con una aplicación de una etiqueta AO. Es una carta de París a Montreal, Canadá, y es la primera fecha conocida con esta etiqueta. No tiene ninguna indicación de... bueno, sí tiene aquí Alea, AO, escrito a pluma, o sea que vaya como otros objetos, entonces ponen la etiqueta. Esto es una carta que seguro que la compré por el sello de Michel, uno de los inventores del helicóptero, pero también por la etiqueta AO, junio del 57, de París a Estados Unidos. Nuevamente la típica etiqueta A.O dentro de un rombo. Un tercer caso, este es curioso, es un muestra sin valor. Esta etiqueta azul que veis ahí abajo, es Antillon sans valeur, es una etiqueta de muestra sin valor francesa, de junio del 63, que tiene franqueo por los dos lados, y en uno de los lados, a la derecha, veis la etiqueta AO. Aquí me volví un poco loco porque cuando miré la imagen del medio, digo, esto no puede ser, veo un sello con la parte superior, el matasellos por encima y la parte inferior, el matasellos por abajo. Y digo, ¿esto cómo va a ser? Y estaba pegado el sello. Entonces con una pinza levanté la parte inferior del sello y es que cuando se franqueó, cuando se canceló el sello, estaba doblado, porque el resto de la cancelación de la parte inferior de la marca está sobre el doblez del sello. Bueno, es un detalle, digamos, lúdico. Muy bonito, eso lo podías haber dejado doblado. Que lo podías haber dejado doblado, muy bonito. Lo he dejado doblado. Claro, pues como fue original, porque lo que hicieron fue matasear el sello doblado, porque parte del cancelador, del fechador, está en la parte doblada trasera del sello. Pero cuando yo lo estudio, lo veo, el tío que tenía antes la muestra esta, la pieza esta de su colección, pegó, deshizo el doblez y lo pegó para que se viera bien el sello. Vaya gracia. Bueno, y por último otro caso de etiqueta AO, esto ya del año 72, en un pequeño paquete a Manchester, en Reino Unido, donde vemos la utilización nuevamente de la etiqueta AO. En entorno francés, no Francia, encontramos también en Mónaco el uso de estas etiquetas. Aquí vemos una carta en marzo del 56 impresos a Chicago.
Lo encontramos en Nueva Caledonia también, bastante curiosamente, porque luego veremos a Nueva Caledonia también con marcas de tampón, Correos de Nueva Caledonia. Y esta carta, curiosamente, es una carta dirigida a Avilés, que tiene la llegada en noviembre del 83 de Gumea a Avilés. Es la última fecha conocida de aplicación de etiqueta AO en términos absolutos que yo sepa, noviembre del 83. Luego empezamos ya con marcas tampón, de muy diferentes tipos. Esto es un correo de Francia, de diciembre del 50, impresos a Nueva York. Aquí tenemos un tampón, nuevamente de Nueva Caledonia, que el tampón viene para avión AO, todo junto, no es frecuente, habitual este tipo de tampón o de marca combinada, a Liverpool. Y entorno británico. Los británicos no utilizaron etiquetas AO en modo alguno, ni en su entorno. Entonces lo que hemos encontrado por ahí, esta carta de agosto del 61 de Barbados a Nueva York, que tiene una pequeña marca A.O. Tenemos Bermuda, también otra marca de tampón AO, en carta de diciembre del 62 a Inglaterra. Gibraltar, otra marca distinta, AO. Otros objetos sin especificar a Somerset, Inglaterra, abril del 69. En muchos casos, como veis, tiene una marca pero no pone papeles de negocio, impresos, muestras, no lo especifica. Este es un primer caso curioso de Isla Mauricio donde encontramos una doble marca AO y segunda clase. Correo aéreo de segunda clase, deuxième classe, el francés, el remitente. Porque en muchos, estos son papeles de negocio, en muchos casos veremos luego que no se utiliza para nada la mención, ningún tampón AO y que solamente se pone correo aéreo de segunda clase, tarifa reducida. Islas Salomón, aquí tenemos un AO color naranja dentro de un círculo. Islas Salomón, otra marca AO negra absolutamente distinta, donde pone también Second Class Air Mail, correo aéreo de segunda clase, carta de octubre del 69 a Sudáfrica. Y luego ya tenemos directamente solamente Second Class Air Mail mecanografiado, ni siquiera de tampón. Entonces aquí tenemos una carta de ADN a Estados Unidos donde pone mecanografiado en rojo Second Class Air Mail. Aquí una de Hong Kong a Londres de octubre del 58 donde pone Second Class Air Mail Printed Matter, significa impresos, aquí sí especifica. India, aquí tenemos un tampón Second Class Air Mail y otra incluido solo documentos sin valor comercial. Carta de diciembre del 63 a Estados Unidos, a Nueva York. Unión de Kenia, Uganda y Tanzania, Tanganica, junio del 55, una marca de tampón Second Class Air Mail bien clara, a Zanzíbar. Otra marca distinta en Nueva Zelanda, Second Class Air Mail, nuevamente, agosto del 68, a Buffalo, Estados Unidos. Y Reino Unido, correspondencia británico, marca tampón Second Class Air Mail, desde Londres a Washington, diciembre del 56. Y aquí otra marca de abril del 80, impresos con destino no determinado, porque es un sobre de ventana, pero que con un tampón curioso que pone Second Class Air Mail Printed Papers, correo de segunda clase, impresos, tarifa reducida. Y luego, correspondencia del británico, mecanografiado Singapur, Second Class, noviembre del 54, al Reino Unido. Trinidad y Tobago, Commercial Papers, Second Class Air Mail, eso será impresos, papeles de negocio, Commercial Papers, puede ser papeles de negocio seguramente. Y finalmente vamos a correspondencia de otros países. Aquí nos encontramos, como he dicho antes, Etiopía, no es la única que he visto, donde utilizan la etiqueta AO con un fondo naranja, muy curioso, es el único país fuera de Francia, su entorno y España, que ha utilizado, que yo sepa, etiquetas de este tipo, AO, carta certificada de noviembre del 54 a Chicago. En Luxemburgo hay una marca de tampón curiosa porque viene AO con peso en kilos y gramos, cuál kilogramo. Son impresos a Toronto, Canadá, de agosto del 56. Colombia, encontró tres marcas distintas en Colombia, esta AO de grandes dimensiones, de abril del 61, a Quito, Ecuador. Esta muy pequeñita, de marzo del 62, también a Quito, Ecuador. Y esta, que no se ve bien, pero está entre los dos sellos boca abajo, la marca, otros objetos, el 19 de septiembre del 63, a Hamburgo, Alemania.
Luego tenemos Honduras, un caso muy curioso porque esto era un sobre para un calendario, entonces esto lo despliegas, era un cacharro larguísimo. Unas letras AO enormes con el que contiene calendario. Era enero del 61, un envío de un calendario a Tulsa, Estados Unidos. En Tailandia encontramos también una marca de tampón con la O dentro de un rombo y un rectángulo, curiosamente. ¿Sí? Eduardo, Sí. no están pasando la diapositiva aquí, nada más que está la primera página. Lo digo por si... Pues algunas horas. ¿Desde el principio? O sea, ¿no habéis visto nada más que la primera slide? Se ve en pantalla nada más. Pero vamos muy avanzados ya. Sí, sí. Bueno, No lo que tú tienes detrás, sino lo que estoy viendo yo en pantalla, nada más que veo el título de la primera diapositiva. y qué raro que nadie haya dicho nada antes, ¿no? Bueno, mira, voy a terminar porque queda muy poquito. Y ahora ya vemos cómo todo el mundo tiene acceso a la presentación. Tailandia, Vaticano también era bastante frecuente, una AO dentro de un círculo, en diciembre del 54. Y por último, una carta de Vietnam con una marca AO manuscrita a Washington. Entonces, resumen, solo conocemos el uso de etiquetas, como he dicho antes, en España, Francia, Mónaco, Nueva Caledonia y Etiopía. Yo no he visto en ningún sitio más. Si alguno ha visto, que me lo diga. En España encontramos las marcas y etiquetas entre 1951 y el 62, y no es infrecuente la ausencia indebida, como hemos visto un par de ejemplos. En Francia y su entorno hemos encontrado etiquetas y marcas entre 1949 y 1983, el periodo más amplio de uso, y en los países del entorno británico han usado varias combinaciones de marcas, como hemos visto. O la marca tampón AO en solitario, o la marca tampón combinada con marca de correo aéreo de segunda clase, o solo marca correo aéreo de segunda clase. En el grupo de países del entorno británico hemos encontrado marcas AO entre 1954 y 1980, ningún caso de uso de etiquetas. Y en el resto de los países hemos encontrado marcas entre el 54 y el 82 también, y Etiopía parece ser el único país, aparte de España y el entorno francés, que ha utilizado etiquetas AO. Y con esto termino mi exposición. Una pregunta, ¿las etiquetas usadas en España son de fabricación española o no? Yo sospecho que son francesas, pero no lo sé. No tengo ni idea. España, Correos de España no fabricó etiquetas. Quizás sí, no lo sé, pero yo sospecho que se utilizaron etiquetas francesas. ¿Y esas etiquetas dónde estaban? ¿En la oficina de correos donde tú ibas a poner la carta? ¿La tenía el particular? Porque No, la voy a tener particular, el pero tampón parece de la oficina. O como has visto antes, mira, Sí. Air France repartía, Claro. si lo hacía Air France, pues eso, dabas los clientes o quien fuera, ¿no? ¿Dónde lo Claro. cuesta? Sí, al principio, cuando en la primera diapositiva que te puesto. O sea, el librillo ese, Sí, obviamente este librillo expedía el apagavión, un lettre to super, offerte Air France. O sea, esto o te lo regalaba o te lo vendía Air France, no. Y entonces había las etiquetas AO, había las etiquetas de aduana y había etiquetas de correo aéreo. Entonces el remitente iba a la estafeta con el sobre ya preparado con la etiqueta AO, era el remitente el que la tenía que poner, pero me imagino que ¿Y en el caso del tampón también la ponía el remitente? yo creo que en el caso del tampón quizás sería en correos o en la empresa que la enviara, porque normalmente muchas de estos envíos son de empresa, ¿no? Entonces, comerciales entiendo que tienen un tampón AO, Manolo, haz un tampón AO como te Sí, parezca. y ya está. ¡Paf! Ya está. Sugeriría una pregunta a Juan Macerrato, Sí. que como sabéis ha sido jefe de una oficina de correos, la principal de Vitoria, y a lo mejor él sabe algo de esto, sobre Bueno. todo del uso. Esto no deja de ser una introducción y yo espero que haya feedback ahora, ¿no? Que la gente diga, yo sé algo. Eduardo, manuscritas extranjeras has mostrado una al final. De Vietnam, sí. Es la única sí que has visto, porque de extranjeras no he visto que hubiera manuscritas en lo que se está mostrando. No, es que la verdad es que somos los españoles un poco bueno, más. de lo que hay alguna cosa, pero no lo he puesto todo lo que tengo, porque hay algunas que son más feucas. Esa de Gibraltar era manuscrita, ¿no? Sí, Una de pero es Gibraltar. escrita, o sea, escrita a mano. No es ni una etiqueta ni un tampón. Acero.
Entonces, tampón Tailandia, mira, correspondencia, marca manuscrita a Vietnam, esta es la última carta. Porque todas las demás son, es la única que he puesto fuera del entorno francés y británico y de España, manuscrita. Porque como hemos visto, tanto en España como en Francia por ahí menos, porque en Francia son más rigurosos con el tema postal en general, no me da la impresión. Los ingleses, como siempre, van a su bola. Pasa de Gibraltar. Sí. Toro británico, Gibraltar. Ahí Esto es todo tampón. ¿Es tampón eso? Parece manual. Es un No, pero tampón. tenías otra de Gibraltar que yo No. creo que era mano y que ponía debajo de segunda clase. Me parece Ah, bueno, eso es Hopón quizás. Ah, pero bueno, No, yo creo que era Gibraltar. mecanografiadas, sí, Sí, pero marca AO, a mano. AO, es la que digo, a mano. Hay esa de Vietnam, y luego, y no, el entorno francés, esto No, de no, el etiquetas, entorno británico. y tampón. Y en España que sí, hay varias. Sí. Hemos visto, Sí. esta, que va de Zaragoza a México, esta de Guinea, de Fernando Po, esta de Salamanca. O sea, en España sí encuentras frecuentemente AO escrito a mano. Hombre, era un franqueo mucho más barato, luego el que remitía le interesaba que Pues claro, estase. además seguramente había franqueos masivos, lo que pasa es que esto se ha conservado lo que se ha conservado, porque esto es, digamos, no sé, no es una filatelia más curiosa si quieres, pero no enormemente significativa dentro de la filatelia. Una cosa, claro, cuando veo el tema de muestras sin valor con una tarifa distinta, pues claro, se me abren los ojillos, ¿no? Sabes que yo colecciono muestras sin valor, Es verdad. pero claro, yo colecciono prefilatelia, periodo clásico, y me quedo en Alfonso XIII, y esto lo primero que hay es justo de finales de los 40, ¿no? O sea, Estado español, ¿no? O sea, ni siquiera Segunda República. Entonces, es una pena de ello porque me quedo con las ganas de decir, bueno, sería un estupendo cierre, una pieza como esta para la colección, pero no puede ser. Hay un salto temporal demasiado grande. De todas formas, la pregunta es, ¿has encontrado alguno de estos envíos de muestras sin valor con la muestra dentro, en el interior? No. No lo veo ninguno. No, para Eugenio, pero en España hay tarifas de correo aéreo, lo ha puesto Eduardo, para América, ya de segunda clase, digamos, a partir de los años 30. Pues sí, efectivamente. O sea, que O puede sea, haber alguna... en las tarifas de los años 30, además lo tiene recogido casi bien Royan, Sí, también. sí, ahí lo tiene O bastante. sea, la tarifa de los años 30 ya habla de unas... Cuando dice la tarifa aplicada es tanto, luego dice debajo, y para impresos, muestras, periódicos, no sé qué, esta otra. El origen de esta historia es la conferencia de La Haya en el año 27 y luego el congreso de la UPU en Londres del año 29. O sea, ahí se formalizan y se integran todos los dos a la conferencia de La Haya y es en Londres en el 29 cuando se regula y se hace un reglamento sobre el correo aéreo internacional. Entonces, yo he visto varias referencias por ahí de que en la introducción de la categoría A o para sobreportes aéreos de tarifa reducida y tal, se introduce en Londres, en el convenio de la UPU de Londres, del 29. Pero yo he buscado en el museo y por ahí, no me he ido a la biblioteca a ver el convenio original, que son unos libros así, me ha dicho José Antonio Arraiz, pero no he encontrado ninguna referencia exacta de y si hacemos el término A o para envíos. No, es que no digo, o sea, todas esas tarifas de los años 30, o sea, hasta el año 40 por lo menos, que yo llevo para la enciclopedia viendo tarifas, no habla para nada de AO, habla de una tarifa especial para Sí. muestras, periódicos, no sé qué. Entonces lo cierto es que lo que aparece... Por ejemplo, hay incluso en la guerra civil, zona republicana en España, hay una disposición en las últimas tarifas del 38, me parece que son, Sí. donde dice que solo se usará por avión las cartas, todo lo que es segunda clase, fuera del avión. Ya. Pero no habla de AO, Tienes habla un- de... Mira, yo empecé por el rollo de las etiquetas, porque esto solamente lo ves en correo aéreo, no en correo normal, no, porque te pone papeles de negocio, tanto la tarifa de papeles de negocio o de impresos, no hay que poner nada. Claro. AO es inherente al correo aéreo. Es que además donde había diferencia de dinero era en el correo aéreo. Claro. Había mucha diferencia. Y entonces empecé con la tontería de las etiquetas hace ya unos cuantos años, como suele ocurrir esto,
nunca vi el momento de hacer algo significativo, porque tampoco es una cosa tremenda, ¿no? Porque claro, desde una óptica global, pues es relativamente moderno, mitad del siglo XX, pero bueno, no deja de tener su interés. Y de todas formas yo te sugiero que busques la manera de dar ese salto temporal tan grande, porque nosotros, por ejemplo, lo hemos hecho con los Valos Montes. Empezamos a hablar del correo aéreo en 1870, y luego hasta los globos de Guadalajara, pero en 1920, cuando empieza el correo aéreo en España. 1903. Guadalajara es el 3. Ya, pero digo que el correo aéreo. Bueno, sí, luego empezamos el 20. Es en el 20. ¿no? Sí, Entonces, pero si lo hago, tengo que abrir un melón demasiado grande. bueno, es un buen desafío. Yo pongo a tu disposición todo lo que tengo de muestras sin mano. Puede llamarlo de Que no está. de los inicios a los finales. Claro. También. Y luego esta carta que, bueno, cuando la compré por el franqueo de la Cierva, 10 pesetas, porque 20 sellos de 10 Es pesetas. espectacular. Alucinante. Y la etiqueta AO, esa es bastante rara también. Y es que el franqueo encima es casi exacto. Bueno, pues si tenéis alguna pregunta más. Bueno, muchas gracias.